Buenos días, mi nombre es Claudio Santoyo Gámez. El presente video es evidencia de la actividad 2 realizada para la asignatura de programación. El tema de la actividad 2 fue compiladores, intérpretes y sistemas numéricos en la computación. Así que comenzamos con el primer tema, que es el compilador. El compilador es esa herramienta que nos permite programar y pasar del programa o del código fuente al código máquina, que es el que entiende la máquina o el ordenador. ¿Cómo hace esto? Lo hace utilizando dos partes llamadas el front-end y el back-end. El front-end se compone de otras cuatro partes o cuatro procesos y el back-end de otros últimos dos procesos antes de pasar al lenguaje máquina. Por parte del front-end comenzamos con el escáner, que lo que hace es tomar el código que hemos escrito y de ahí quita cosas innecesarias para el compilador, como lo son los espacios o los comentarios hechos, y solo deja como tal el código que nosotros hemos escrito y lo deja como tokens que son enviados directamente a la segunda parte del front-end, que es el analizador sintáctico, que lo que hace es crear un árbol sintáctico con todos los datos que hemos ingresado dentro del programa, como se ve en la imagen, y una vez que se los tiene ordenados, los pasa a el analizador semántico. El analizador semántico se encarga de corroborar que todas las sentencias que son propias de la programación, como las indicaciones de mostrar o las condicionales de if o else, sean escritas correctamente y tengan todas las partes que llevan. Ejemplo, si nos llega a faltar un punto y coma en una sentencia o si nos llega a faltar una llave o un paréntesis, el analizador semántico será el encargado de hacer denotar ese error y hacer que se muestre una vez que se termine de compilar. Nos muestre la lista de errores el propio compilador. Una vez que pasa esto, pasa al generador de código intermedio, que como se vio también en la actividad 1, es cuando el código base que nosotros creamos pasa a código o lenguaje ensamblador. Como aquí se ve esta sentencia de un bucle while que está pasando a una sentencia aún más simplificada que sería el lenguaje ensamblador. Estas son las partes del front-end y ahora pasamos a la última parte del back-end junto con sus dos partes que definen el proceso para llegar al lenguaje binario. Es el optimizador del código, la cual, como su nombre lo indica, optimiza el código para que sea más fácil de pasar o traducir de ensamblador a máquina. Y después tenemos la última parte del backend, que es generador de código objetivo. Como su nombre lo indica, genera el código objetivo y el código objetivo es el lenguaje binario, el cual es el que entiende la máquina o el ordenador. En este caso aquí hay un ejemplo que no se debe tomar literal, donde la línea de código de ceros y unos se traduce como hola. Es algo parecido a lo que hace el compilador al pasar todo lo que nosotros hemos escrito a ceros y unos para que el ordenador entienda las acciones que queremos que realice. Ahora pasamos a los intérpretes. Antes de pasar, hay que aclarar que los intérpretes son muy parecidos a los compiladores, pero se diferencian en varias cosas como la forma en la que tratan el código o cómo lo ejecutan o cómo lo compilan o la detección de errores o la solventación de esos mismos errores detectados. Así que pasemos. Un compilador y un intérprete, diferencias. Primero que nada, la traducción. Un compilador traduce más rápido el programa, mientras que un intérprete lo hace más lento en comparación. ¿Por qué es esto? Bueno, es porque el compilador compila, como se indica ahí, compila todo el programa y después lo ejecuta si es que no hay errores. Mientras que el intérprete compila línea por línea y también ejecuta línea por línea, lo cual en cierta forma, ignorando que la traducción lenta es una ventaja a comparación del compilador, puesto que al ejecutar línea por línea y compilarla al mismo tiempo, te permite detectar errores y solventarlos mientras estás ejecutando el programa, cosa que no puedes hacer en el compilador. El compilador compila, si encuentra un error te lo muestra o te los muestra los varios y hasta que los solventes y vuelvas a compilar y si no te vuelve a salir error puedes ejecutar. Mientras que el intérprete no, es una ventaja, se ejecuta más veces sin compilar tanto en el intérprete. Mientras que en el compilador debes de compilar cada que haces un cambio en cada línea de código. Varios lenguajes de programación que hacen uso en los compiladores son el tipo C y C++, que van de la mano, o el tipo Pascal, entre
otros, mientras que para los intérpretes tenemos, como se muestra ahí, el PHP o el Python o el BASIC, entre muchos otros. Y con eso terminamos la primera parte de la actividad y pasamos a los sistemas numéricos, los cuales son cuatro principales con los que trabaja el ordenador o la máquina. Comenzamos con el binario, el cual ya se demostró que es que es el lenguaje principal con el que trabajan las máquinas, que es uno y cero por los niveles de voltajes con los que trabajan, que son de uno o cero, mientras que también ocupan el decimal, pero no lo ocupan tanto porque es más como para interfaces o para ingresión de datos en los programas, y esos ya después son pasados a sistema binario, así que no tienen mucha relevancia como tal, a diferencia del sistema binario, los que veremos a continuación. Pasamos al sistema hexadecimal. Su nombre indica que tiene 16 elementos, los cuales están compuestos los primeros 10 del 0 al 9 por, como se indicó, números, mientras que los siguientes elementos son de la A a la F, caracteres, y de ahí se componen los 16 caracteres o dígitos que son ocupados en el sistema hexadecimal. Este sistema es ocupado para nombrar los slots de la memoria donde se quiere dirigir la información que se desea guardar en la máquina, y lo hace porque es más fácil usar letras para identificar números y reduce el espacio en vez de usar muchos más números, como se muestra en el ejemplo. En hexadecimal la F vale 15 y la A 10, lo cual en la F nos ahorra escribir, por decirlo, el 5, mientras que en la A nos ahorra, por decirlo, el 0, que son dos dígitos menos que escribir, a comparación de si lo escribiéramos en decimal, como se muestra ahí. Por último tenemos el sistema octal. El sistema octal lo ocupan todas las computadoras, pero no lo entienden. Y ahora te explico eso. Lo ocupan todas las computadoras, dado que trabajan con información en bits, y estos bits los compilan en grupos de 8 a los que se llaman bytes, y estos grupos de 8 es donde entra el sistema octal. Pero como tal, el ordenador no entiende el sistema octal. Por eso viene con un traductor integrado que lo pasa de octal a binario, y así es como se usan los bytes de información en la computadora. Bueno, este fue el fin de la actividad 2 y concluimos con esto.